El autobús dio un frenazo tan fuerte que casi me caigo. Y en ese segundo entendí que mi vida estaba a punto de estrellarse también. No era un viaje cualquiera. Era el camino hacia el juzgado, hacia el día en que mi esposo, con su traje caro y su soberbia intacta, pensaba borrarme de su mundo como si yo nunca hubiera existido. Tenía 60 años y las manos me temblaban no por la edad, sino por el miedo. Miedo a lo que me esperaba. Miedo a él. Miedo a quedarme sin nada después de haberlo dado todo. Mientras el autobús avanzaba lento, lleno de gente sudorosa y silencios incómodos, yo apretaba mi bolso contra el pecho. Ahí llevaba mis documentos. Y lo poco que quedaba de mi dignidad. Mi esposo no iba conmigo. Él jamás se subiría a un autobús. Eso ya no es para nosotros, me dijo una vez, cuando empezó a creerse superior al resto del mundo. Iba camino a la audiencia de divorcio. Él me había dejado claro que no discutiera, que firmara, que aceptara lo que él decidiera. No te conviene enfrentar a un abogado, me dijo con desprecio la noche anterior. Esa frase me retumbaba en la cabeza como un martillo. Fue entonces cuando ocurrió. En una parada, un anciano intentó subir al autobús. Su bastón resbaló, su cuerpo se inclinó hacia atrás, y nadie hizo nada. Nadie. Todos miraban, pero nadie se movía. Yo no pensé. Solo reaccioné. Me levanté, y lo sujeté del brazo con todas mis fuerzas. Despacio, señor, le dije, casi sin aire. Él me miró con unos ojos cansados, pero muy atentos. Gracias, hija. Gracias, susurró, aferrándose a mí. Lo ayudé a sentarse. Le pedí el asiento a un joven que fingía dormir. Me quedé de pie junto a él, respirando hondo, tratando de volver a mi propio infierno personal. Pero algo en ese anciano me hizo quedarme alerta. Había una calma extraña en él. Una presencia que imponía respeto, aunque su ropa fuera sencilla y su bastón viejo. ¿Va lejos?, me preguntó al cabo de unos minutos. Al juzgado, respondí sin pensarlo. Y en cuanto lo dije, sentí que la garganta se me cerraba. Él guardó silencio un instante. No parece un viaje fácil, dijo finalmente. Lleva usted el rostro de alguien que está a punto de perder algo importante. Esas palabras me atravesaron. No sé por qué, pero sentí que podía hablar. Tal vez porque estaba cansada de callar. Tal vez porque ese hombre no me miraba con lástima, sino con respeto. Mi esposo quiere divorciarse, dije en voz baja. Dice que ya no estoy a su altura. El anciano frunció el ceño. No con pena. Con molestia. Hay hombres que confunden el éxito con el valor, respondió. Y cuando despiertan, ya es demasiado tarde. Miré por la ventana. Pensé en mi esposo, en cómo cambió cuando empezó a ganar dinero, cuando dejó de verme como su compañera y empezó a verme como un estorbo. ¿Alguna vez has amado a alguien que, de pronto, te hace sentir invisible? El autobús avanzaba lento. Cada bache me sacudía por dentro. Yo pensaba en la sala del juzgado, en él sentado con seguridad, en mí tratando de no derrumbarme. Pensaba en todo lo que sacrifiqué por su carrera. Y en lo poco que eso valía ahora. Cuando el autobús se detuvo frente al juzgado, sentí que el corazón se me salía del pecho. Me levanté. El anciano también. Yo también bajo aquí, dijo. Lo miré sorprendida. ¿También tiene asuntos legales? Sonrió, pero no explicó. Digamos que hoy vengo a observar. Bajamos juntos. El edificio del juzgado se alzaba frío, enorme, intimidante. Me sentí pequeña otra vez. Como si el mundo entero estuviera del lado de mi esposo. Nos sentamos en la sala de espera. Yo buscaba su figura con la mirada. Y no tardó en aparecer. Traje impecable. Paso firme. Mirada de desprecio. Cuando me vio, sonrió con burla. Así que viniste, dijo. Espero que no hagas un espectáculo. Me lanzó unos documentos, me habló como si yo no valiera nada, como si fuera una carga que por fin se quitaba de encima. Sentí el impulso de firmar solo para terminar con ese dolor. Y entonces, el anciano se levantó. Joven,
dijo con una calma inquietante, está hablando con su esposa. Mi esposo soltó una carcajada. ¿Y usted quién es? ¿Otro metiche? El anciano dio un paso al frente. Ya no parecía frágil. Su voz cambió. Se volvió firme. Autoritaria. Le sugiero que cuide su tono. Vi cómo la seguridad de mi esposo se quebró. Vi el miedo aparecer en sus ojos. Vi cómo el hombre que me había humillado durante meses se quedaba sin palabras. Yo no entendía nada. Solo sabía una cosa. Aquel anciano que ayudé en el autobús no era quien yo creía. Y ese pequeño acto de bondad estaba a punto de cambiar mi destino para siempre. ¿Alguna vez has hecho algo bueno sin imaginar que, en realidad, estabas llamando a la justicia a tu propia puerta? El silencio que siguió fue tan denso que podía escucharse el zumbido de las luces del pasillo. Mi esposo me miraba, pero ya no con burla, sino con confusión. Como si algo en la escena no encajara en el guión que él había ensayado durante semanas. Yo sentía el corazón golpeándome el pecho. No entendía quién era realmente ese anciano, pero algo en su postura, en la forma en que hablaba, me hizo enderezar la espalda sin darme cuenta. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía completamente sola. No te distraigas, me dijo mi esposo, volviendo a mirarme con fastidio. Firma de una vez. No hagas perder el tiempo a nadie. Extendió de nuevo los papeles hacia mí. Mis manos temblaron al tomarlos. En ese instante, un recuerdo se me vino a la mente como un relámpago, yo cosiendo hasta la madrugada para pagarle sus libros cuando estudiaba, yo esperándolo con la cena caliente cuando no tenía ni para el autobús. ¿De verdad iba a afirmar como si nada de eso hubiera existido? Respiré hondo. No voy a afirmar así, dije, casi en un susurro. Pero lo dije. Él me miró sorprendido. Nunca le había hablado así. Nunca me había atrevido. ¿Cómo dices? Escupió. ¿Te volviste loca? Antes de que pudiera seguir, el anciano volvió a hablar. Señor, la audiencia aún no ha comenzado, dijo con voz firme. No tiene derecho a presionar a nadie aquí. Mi esposo soltó una risa nerviosa. Mire, viejo, empezó. Esto no es asunto suyo. Váyase antes de que llame a seguridad. Hubo algo en esa amenaza que hizo que varias personas alrededor voltearan a mirar. Yo sentí vergüenza, pero también algo nuevo. Una chispa de dignidad que no sentía desde hacía años. El anciano no se movió. Llame a quien quiera, respondió con tranquilidad. Yo también tengo interés en ver cómo se comporta un abogado cuando cree que nadie importante lo está observando. Esa frase me heló la sangre. Nadie importante. ¿Por qué lo dijo así? Mi esposo frunció el ceño. Su mirada fue del anciano a mí, y luego de vuelta al anciano. Algo no le gustaba. Algo empezaba a inquietarlo. ¿Quién es usted? Preguntó, esta vez sin tanta seguridad. El anciano lo miró fijamente durante unos segundos que parecieron eternos. Yo sentí que el aire se me quedaba atrapado en los pulmones. Eso no es lo relevante ahora, respondió. Lo importante es cómo está tratando a la mujer que estuvo a su lado cuando no era nadie. Sentí un nudo en la garganta. ¿Alguien me estaba defendiendo? Mi esposo apretó la mandíbula. No se meta, dijo entre dientes. Usted no sabe nada de nuestra vida. Sé suficiente, contestó el anciano. Sé reconocer la soberbia cuando la veo. Un murmullo comenzó a recorrer la sala de espera. Yo notaba las miradas sobre nosotros. Mi esposo, que siempre cuidaba su imagen, empezó a incomodarse. Se acercó un paso al anciano, intentando intimidarlo. Le doy una última oportunidad, amenazó. Lárguese. Y entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. El anciano se irguió completamente. Apoyó ambas manos en su bastón y dio un pequeño paso al frente. Ya no parecía cansado. Ya no parecía débil. Su voz, cuando habló, resonó con una autoridad que hizo que incluso yo diera un pequeño salto. Joven, dijo, cuide cada palabra que diga a partir de ahora. Mi esposo se quedó congelado. ¿Me está amenazando? Preguntó, pero su voz ya no era tan firme.
No, respondió el anciano. Le estoy advirtiendo. Yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Algo estaba a punto de revelarse. Lo sentía. En ese momento, una mujer pasó apresurada por el pasillo, mirando unos expedientes. Al ver al anciano, se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron como platos. Profesor, murmuró, casi sin voz. El anciano giró ligeramente la cabeza y asintió con cortesía. Buenos días. La mujer se llevó la mano al pecho, visiblemente nerviosa. No sabía que usted estaría hoy aquí, dijo. Disculpe, no quise interrumpir. Se alejó rápidamente. Yo miré al anciano. Luego miré a mi esposo. Vi cómo su rostro perdía color. Vi cómo tragaba saliva. ¿Qué? ¿Qué fue eso? Pregunté sin poder contenerme. El anciano me miró de reojo, con una leve sonrisa. Luego hablamos, dijo en voz baja. Ahora observe. Mi esposo retrocedió un paso. ¿Profesor? Repitió. ¿Profesor de qué? El anciano no respondió de inmediato. Se limitó a mirar hacia la puerta de la sala de audiencias, que empezaba a abrirse. Vamos a entrar, dijo. Ahí se aclarará todo. Sentí que las piernas me temblaban. No entendía nada, pero algo dentro de mí empezaba a despertar. Una sospecha. Una esperanza peligrosa. Entramos a la sala. Yo me senté en la banca designada para las partes. El anciano se sentó a mi lado. Mi esposo, unos asientos más allá, no dejaba de mirarlo de reojo. El juez entró. Cuando levantó la vista y vio al anciano, se quedó inmóvil por un segundo. Luego se puso de pie de inmediato. Es un honor tenerlo aquí, dijo con un respeto que me dejó sin aliento. Mi corazón dio un salto. El anciano asintió con serenidad. Continúe, por favor. Hoy vengo solo como acompañante. El juez tragó saliva y asintió rápidamente. Mi esposo ya no podía ocultar el pánico. Sus manos temblaban. Yo lo veía. Y por primera vez no sentía miedo. Sentía algo completamente distinto. Justicia. Y mientras el juez comenzaba a hablar, una pregunta retumbaba en mi mente, una que quiero dejarte ahora también a ti. ¿Qué harías tú si, en el momento en que crees haber perdido todo, descubres que la vida aún guarda una carta poderosa a tu favor? Cuando el juez empezó a leer el expediente, mi esposo ya no parecía el mismo hombre que había entrado minutos antes con el pecho inflado. Su pierna se movía sin control bajo la mesa, y evitaba mirar al anciano que estaba sentado a mi lado, tranquilo, como si todo aquello fuera perfectamente predecible. Señor, dijo el juez mirando a mi esposo, ¿confirma usted que solicita el divorcio y la renuncia total de su esposa a cualquier bien compartido? El silencio fue inmediato. Yo contuve la respiración. Sabía que esa respuesta podía marcar mi futuro. Mi esposo abrió la boca. Y la cerró. Tragó saliva. Miró al juez. Luego, sin poder evitarlo, miró al anciano. Ese gesto no pasó desapercibido. ¿Tiene algún inconveniente para responder? Preguntó el juez con severidad. No. No, señoría, respondió finalmente. Confirmo. El divorcio. La palabra cayó como una piedra. Yo ya lo esperaba, pero aún así dolió. Lo que no esperaba era lo que vino después. Pero, añadió él, dudando. Quisiera reconsiderar el tema de los bienes. Sentí que el corazón se me aceleraba. ¿Reconsiderar? El juez levantó la vista. Explíquese. Mi esposo respiró hondo. Por primera vez, su voz no sonó segura. Reconozco que mi esposa contribuyó de otras formas. No solo económicas. No pude evitar girar el rostro hacia él. Jamás había dicho algo así. Ni en privado. Ni en público. ¿Qué había cambiado? El anciano seguía en silencio. Pero su sola presencia parecía pesar más que cualquier argumento. Entonces, continuó el juez, ¿retira usted su solicitud de exclusión total? Mi esposo apretó los labios. Vi cómo se le tensaban los hombros. Vi cómo luchaba contra su propio orgullo. Sí, dijo finalmente. La retiró. Un murmullo recorrió la sala. Yo sentí un calor extraño en el pecho. No era alegría. Era alivio. Mezclado con incredulidad.
El juez anotó algo y luego levantó la mirada hacia mí. Señora, ¿desea usted decir algo? Durante un segundo, todo mi pasado pasó frente a mí. Las noches en vela. Los sacrificios. El silencio. Las humillaciones. Pensé en cuántas veces me había callado para evitar conflictos. Y, de pronto, entendí algo muy claro, no quería vengarme. Quería hablar con verdad. Sí, señoría, dije, con voz firme. Quiero que conste que nunca pedí más de lo que era justo. Solo pedí no ser borrada. El juez asintió lentamente. Queda registrado. Mi esposo bajó la cabeza. Ya no intentaba imponer nada. Ahora parecía pequeño. En ese momento, el juez volvió a mirar al anciano. Profesor, dijo con respeto, ¿desea añadir algo? Yo me giré hacia él, sorprendida. El anciano negó suavemente con la cabeza. No, respondió. Hoy no he venido a hablar. He venido a observar. Esa frase fue como un golpe seco. Mi esposo se estremeció. Yo también. Observar. Como si todo lo demás fuera una prueba. La audiencia continuó. Se leyeron fechas, acuerdos, términos. Yo escuchaba, pero mi mente seguía atrapada en una sola pregunta. ¿Quién era realmente ese hombre que apareció en mi vida cuando más sola me sentía? Cuando el juez dio por concluida la sesión, golpeó el mazo con firmeza. Queda decretado el divorcio. Los bienes serán repartidos conforme a lo acordado. Se levanta la sesión. Todo había terminado. Y, sin embargo, sentí que algo apenas comenzaba. Salimos de la sala en silencio. En el pasillo, mi esposo se detuvo de golpe. Se giró hacia el anciano con el rostro pálido. Profesor, dijo, casi suplicando. Yo no sabía que era usted. El anciano lo miró por primera vez directamente a los ojos. Eso es lo de menos, respondió. Lo grave es cómo tratas a las personas cuando crees que no tienen poder. Mi esposo bajó la mirada. Sus manos temblaban. Lo siento, murmuró. Me equivoqué. No supe si lo decía por mí. O por miedo. El anciano no respondió. Se limitó a girarse hacia mí. Vámonos, dijo con suavidad. Caminamos juntos hacia la salida del juzgado. Cada paso se sentía más ligero. Cuando cruzamos la puerta, el sol me dio en el rostro. Cerré los ojos un segundo. Respiré. Gracias, le dije al fin. No sé cómo pagarle. Él sonrió apenas. No me debe nada, respondió. Usted ya pagó cuando decidió ayudar sin preguntar quién era yo. Sus palabras se me quedaron grabadas. Mientras se alejaba despacio, apoyado en su bastón, entendí algo que quiero preguntarte ahora a ti. ¿Cuántas veces has subestimado el poder de un gesto sencillo? ¿Sin saber que podía cambiarlo todo? Creí que todo había terminado al cruzar la puerta del juzgado, pero la vida todavía no había dicho su última palabra. El aire afuera era distinto, más liviano, pero mi pecho seguía apretado, como si mi cuerpo no se atreviera aún a creer que aquello era real. El anciano caminaba despacio a mi lado. Su bastón marcaba el ritmo sobre el suelo. Yo no sabía qué decir. Había tantas preguntas acumuladas que ninguna encontraba salida. Él fue quien rompió el silencio. Ahora empieza lo difícil, dijo sin mirarme. Aprender a vivir sin miedo. Esas palabras me atravesaron. Porque tenía razón. El divorcio estaba firmado, los papeles cerrados, pero el miedo. Ese no se va con un martillazo del juez. Profesor, me atreví a decir por primera vez, probando esa palabra. Porque me ayudó de verdad. Se detuvo. Me miró con atención, como si midiera cada emoción en mi rostro. Porque la vi, respondió. Vi cómo protegía a alguien más cuando usted misma estaba rota por dentro. Eso dice más de una persona que cualquier título. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas, pero esta vez no las dejé caer. Había llorado demasiado en silencio durante años. Nos sentamos un momento en una banca afuera del edificio. El ruido de la ciudad seguía igual, indiferente. Nadie sabía que, para mí, el mundo acababa de reordenarse. Mi esposo, empecé, pero la voz se me quebró.
Él nunca fue así al principio. El anciano asintió lentamente. La soberbia no nace de un día para otro, dijo. Crece cuando alguien empieza a creerse superior a los demás. Y olvida quién estuvo cuando no tenía nada. Esa frase abrió otro recuerdo. Yo cosiendo botones caídos de su saco antes de entrevistas importantes. Yo esperando en salas frías mientras él rendía exámenes. Yo celebrando logros que nunca llevaron mi nombre. ¿Sabe qué es lo más doloroso? Pregunté. Que todavía me culpo por no haberme ido antes. El anciano me miró con firmeza. No confunda paciencia con debilidad, dijo. Usted resistió porque amaba. Eso no es un error. Guardé silencio. A veces, escuchar que no fue tu culpa cambia algo profundo. Ahora, continuó, tiene que hacer algo importante. ¿Qué cosa? No volver atrás, respondió. Ni por costumbre, ni por miedo, ni por recuerdos que ya no existen. En ese momento, vi a lo lejos a mi ex esposo salir del juzgado. Caminaba rápido, sin levantar la cabeza. Por un segundo sentí pena. Luego entendí que esa pena ya no me pertenecía. Él se arrodilló ahí dentro, murmuré. Pero no sentí satisfacción. El anciano sonrió apenas. Porque la verdadera justicia no siempre se siente como victoria, dijo. A veces se siente como cierre. Se levantó con esfuerzo. Debo irme. ¿Lo volveré a ver? Pregunté sin pensar. Sacó una tarjeta sencilla del bolsillo de su saco gastado y me la tendió. La vida es impredecible, respondió. Pero si alguna vez necesita orientación, llame. Tomé la tarjeta con manos temblorosas. No por nervios, sino por gratitud. Nos despedimos. Lo vi alejarse despacio, mezclándose con la gente común. Nadie sabía quién era realmente. Y pensé que tal vez eso era lo que más lo definía. Caminé sola hasta la parada del autobús. El mismo autobús viejo. El mismo ruido. Pero yo ya no era la misma mujer que había subido esa mañana con el corazón encogido. Me senté junto a la ventana. Miré mi reflejo en el vidrio. Vi mis arrugas, mis canas. Y por primera vez no me parecieron un defecto. Me parecieron pruebas de supervivencia. Mientras el autobús avanzaba, me hice una pregunta que hoy quiero hacerte a ti también, con total honestidad. Cuando alguien que te lastimó finalmente cae de su pedestal, ¿qué haces tú con el poder que recuperas? Esa pregunta me acompañó todo el camino de regreso a casa. El autobús avanzaba lento, como si también necesitara tiempo para asimilar lo ocurrido. Yo miraba por la ventana sin ver realmente nada. Las calles eran las mismas, la gente la misma, pero dentro de mí algo había cambiado de lugar. Al llegar a la parada, dudé unos segundos antes de bajar. Era absurdo, lo sé, pero una parte de mí temía volver a esa casa. A ese espacio que durante años había sido refugio y prisión al mismo tiempo. Respiré hondo y bajé. Cada paso hacia la puerta se sentía pesado. Metí la llave en la cerradura y, al girarla, un recuerdo me golpeó de pronto, la primera vez que entramos juntos, riendo, soñando con el futuro. Me quedé quieta un segundo. Y entonces lo entendí. Ese futuro ya no existía. Y no pasaba nada. Entré. La casa estaba silenciosa. Demasiado. El silencio después de una tormenta siempre es extraño. Dejé mi bolso sobre la mesa, y recorrí las habitaciones despacio. El sillón, la cocina, el dormitorio. Todo seguía igual. Pero ya no me pertenecía emocionalmente de la misma forma. En el dormitorio, abrí el closet. Su ropa aún estaba ahí. Camisas planchadas, trajes caros. Por primera vez, no sentí rabia. Sentí distancia. Como si esas prendas fueran de otra vida. Me senté en la cama y, sin darme cuenta, hablé en voz alta. Se acabó. Decirlo fue liberador. Esa noche dormí mal. No por tristeza, sino porque mi mente no dejaba de repasar cada palabra, cada mirada del juicio. Especialmente una, cuando mi esposo bajó la cabeza. No por amor. No por arrepentimiento real. Por miedo. Y eso me llevó a otro pensamiento inquietante. ¿Cuántas veces confundimos poder con valor?
A la mañana siguiente desperté temprano. El sol entraba por la ventana como siempre, pero yo me sentía diferente. Preparé café, y me senté sola a la mesa. Por primera vez en años, no tenía que justificar nada ante nadie. Mi teléfono vibró. Un mensaje. De él. Lo miré largo rato antes de abrirlo. Necesitamos hablar. No era mi intención que esto terminara así. Sonreí con tristeza. Claro que no era su intención. Su intención era ganar, no perder el control. No respondí. Y ahí vino otro reenganche interno, uno doloroso. Dar silencio también es una respuesta. Ese día decidí ordenar la casa. No por limpieza, sino por cierre. Guardé cosas, tiré papeles viejos, encontré fotografías que ya no dolían, solo recordaban. En una caja, hallé una libreta antigua. Era mía. Apuntes, cuentas, listas de gastos. Ahí estaba todo lo que nunca fue reconocido, recibos, ahorros, sacrificios. La cerré con calma. Ya no necesitaba demostrar nada. Al mediodía, tocaron la puerta. Mi corazón dio un salto. No esperaba a nadie. Abrí. Era mi hija. Su mirada era cautelosa, como si no supiera qué versión de mí iba a encontrar. Mamá, ¿estás bien? La abracé sin decir nada. Y ese abrazo lo dijo todo. Nos sentamos juntas en la cocina. Me miraba con una mezcla de alivio y culpa. Papá me llamó, confesó. Está desesperado. Lo sé, respondí con suavidad. Dice que se equivocó. La miré a los ojos. Equivocarse es olvidar una fecha, le dije. Lo que él hizo fue elegir. Mi hija bajó la mirada. ¿Te arrepientes? Preguntó. Pensé unos segundos antes de responder. No, dije con firmeza. Me dolió, sí. Pero también me salvó. Ella asintió lentamente, como si empezara a entender algo que tardará años en procesar. Esa noche, sola otra vez, me senté frente al espejo. Me observé con atención. Vi cansancio, sí. Pero también una paz nueva. Y entonces me hice otra pregunta, que quiero dejarte a ti también. ¿Cuántas veces seguimos en un lugar solo porque nos da miedo empezar de nuevo? Aunque ese lugar ya nos haya roto por dentro. Esa pregunta se quedó flotando en el aire mientras apagaba la luz del dormitorio. Dormí poco. No por insomnio, sino porque mi mente estaba despierta, vigilante, como si por fin se hubiera dado permiso de pensar en mí. A la mañana siguiente, ocurrió algo que no esperaba. Sonó el teléfono. Número desconocido. Estuve a punto de no contestar. Después de todo lo vivido, cualquier llamada me ponía en alerta. Pero algo, una intuición leve, me empujó a deslizar el dedo. Señora, ¿usted es la esposa de Gabriel? Preguntó una voz masculina, formal. Mi estómago se tensó. Fui, respondí. ¿Quién habla? Le hablo del bufete. Necesitamos aclarar algunos asuntos pendientes. Ahí lo entendí. El juicio no había sido el final. Solo el principio de algo más grande. Mi abogado se comunicará con ustedes, dije con calma. Yo ya no tengo nada que aclarar. Colgué sin esperar respuesta. Y me sorprendí a mí misma. Antes habría temblado. Antes habría pedido explicaciones. Ahora no. Me preparé y salí a caminar. Necesitaba aire. El barrio seguía igual, las mismas tiendas, los mismos vecinos, las mismas miradas curiosas. Pero algo había cambiado en cómo me veían. O quizás en cómo yo los veía a ellos. Una vecina se acercó. Supe lo del divorcio, dijo con voz baja. Lo siento. Gracias, respondí. Pero estoy bien. Y lo estaba. No feliz. No eufórica. Pero entera. Mientras caminaba, recordé al anciano del autobús. Su mirada firme. Su forma de hablar. Su silencio lleno de peso. ¿Te ha pasado alguna vez que una persona entra en tu vida por minutos y te deja una lección para años? Esa tarde decidí algo importante. Llamé al número de la tarjeta que me había dado. Contestó casi de inmediato. Soy yo, dije. Solo quería agradecerle. Otra vez. No tiene que hacerlo, respondió con esa voz tranquila.
¿Cómo se siente hoy? Pensé la respuesta. Como si hubiera despertado tarde. Pero a tiempo. Se rió suavemente. Entonces va por buen camino. Hubo un silencio breve. Quería preguntarle algo, añadí. ¿Por qué alguien como usted viaja en autobús? Porque el poder que no puede caminar entre la gente común no sirve, respondió. Y porque ahí es donde uno recuerda quién es. Colgamos. Me quedé mirando el teléfono largo rato. Esa noche, revisé mis cuentas, mis papeles, mis opciones. No era rica. No era joven. Pero era libre. Y eso, a mis años, valía más que cualquier promesa rota. Sin embargo, la vida aún no había terminado de ponerme a prueba. 3 días después, alguien tocó mi puerta. Esta vez, sabía exactamente quién era. Mi ex esposo. Estaba ahí, sin traje caro. Sin arrogancia. Con el rostro cansado. Y en ese instante entendí que hay encuentros que solo sirven para confirmar decisiones ya tomadas. Antes de que abriera la boca, me hice una promesa silenciosa: no permitiría que el pasado volviera a pedirme permiso para entrar. Y dime tú, ¿qué harías si quien te menospreció regresa cuando ya no te necesita fuerte, sino cuando se siente pequeño? Me quedé mirándolo unos segundos sin decir nada. No por indecisión, sino porque estaba observando algo nuevo. No al hombre que había amado, sino al hombre que quedaba después de que se le cayera la máscara. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz baja. Negué con la cabeza. Habla desde ahí. No fue crueldad. Fue claridad. Bajó la mirada. Sus manos estaban inquietas. Nunca lo había visto así. Me equivoqué, dijo. Perdí todo en un solo día. Lo escuché sin interrumpir. Aprendí que escuchar no significa volver atrás. El bufete, continuó. El profesor habló con la directiva. Me suspendieron. Nadie me contesta las llamadas. Sentí una punzada breve. No de culpa. De realidad. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo?, pregunté con calma. Levantó la vista, sorprendido por mi tono. Pensé que podríamos arreglarlo. Empezar de nuevo. Ahí fue cuando algo dentro de mí se cerró para siempre. No quieres empezar de nuevo, respondí. Quieres regresar al lugar donde todavía tenías algo. Sus labios temblaron. Yo te di todo, insistió. Respiré hondo. No, dije. Yo te acompañé mientras te construías. Y cuando te sentiste arriba, me empujaste abajo. Silencio. Vi cómo se le humedecían los ojos. Pero ya no me movía. ¿Sabes qué es lo más triste?, añadí. Que solo me miras ahora porque ya no tienes a quien mirar por encima del hombro. Se quedó quieto. Derrotado. No vengo a vengarme, le dije. Vengo a cerrar. Saqué las llaves de la casa de mi bolso. Las miré un segundo. Esta casa ahora es mía, continué. Y no porque un juez lo diga, sino porque dejé de sentirme invitada en mi propia vida. Me miró como si no me reconociera. Ya no soy la mujer que se calla para no incomodar, dije. Así que no vuelvas. Giré la cerradura y cerré la puerta con suavidad. Sin gritos. Sin portazos. Con dignidad. Apoyé la espalda en la puerta, y cerré los ojos. Mi corazón latía fuerte, pero no de miedo. De firmeza. Caminé hacia la ventana y lo vi alejarse despacio, encorvado, pequeño. No sentí triunfo. Sentí paz. Esa noche dormí profundamente por primera vez en años, y al despertar, entendí algo que quiero dejarte como reflexión final de este capítulo de mi vida. A veces, el mayor castigo para quien te menospreció no es verte caer, sino verte seguir adelante sin necesitarlo. ¿Te has dado permiso alguna vez de cerrar una puerta sin culpa? ¿Solo porque ya aprendiste todo lo que había que aprender detrás de ella? Al día siguiente desperté con una sensación extraña. No era alegría. No era tristeza. Era silencio por dentro. Del bueno. Preparé café y me senté junto a la ventana. Afuera, la vida seguía como siempre. Los vecinos salían a trabajar, los niños corrían con mochilas más grandes que ellos, los vendedores ambulantes gritaban sus ofertas. Todo seguía igual. Excepto yo. Por primera vez en décadas,
El día no estaba planeado alrededor de alguien más. Y ahí llegó el primer remezón interno. ¿Qué hace una mujer cuando deja de vivir para otros? No tenía una respuesta clara. Solo sabía que quería empezar por algo pequeño. Algo mío. Ese mismo día saqué la vieja máquina de coser que había guardado en un closet durante años. La limpié con cuidado. Pasé la mano por el metal frío. Recordé tantas noches cosiendo en silencio, no por gusto, sino por necesidad. Me senté. Enhebré la aguja. Y cuando el pedal bajó por primera vez, sentí algo que no sentía desde joven. Propósito. Mientras cosía, el sonido rítmico de la máquina empezó a ordenar también mis pensamientos. Y entonces entendí otra cosa, nunca había dejado de ser capaz. Solo había dejado de creerlo. Por la tarde, mi hija volvió a llamarme. Mamá, dijo con cuidado. Papá está muy mal. Cerré los ojos un segundo. Lo siento, respondí. Pero no puedo cargar con eso. No te pido que lo hagas, dijo ella. Solo quería saber si estás bien. Sonreí. Estoy mejor que nunca. Y lo estaba. No porque todo fuera perfecto, sino porque ya no estaba rota por dentro. Esa noche, mientras doblaba una tela recién cosida, pensé en el anciano del autobús. En cómo apareció justo cuando más dudaba de mi valor. Y me hice una pregunta que quiero dejarte ahora, con total honestidad: ¿cuántas veces la vida te pone un espejo delante? Y tú decides no mirarte por miedo a descubrir tu propia fuerza. Porque yo, ese día, decidí mirarme. Y no pienso volver a cerrar los ojos. Pasaron los días. Luego las semanas. Y algo curioso ocurrió, el mundo dejó de preguntarme por él. Y empezó a preguntarme por mí. La máquina de coser volvió a ser parte de mi rutina. Primero arreglos pequeños para vecinas. Luego encargos más grandes. Una recomendaba a otra. Yo no lo anuncié. No lo busqué. Simplemente pasó. Como pasan las cosas que nacen de la necesidad y se sostienen con dignidad. Una tarde, mientras planchaba una prenda, me detuve de golpe. Me di cuenta de algo que me estremeció. Estaba cansada. Pero no agotada. Era un cansancio limpio. El que se siente cuando el esfuerzo tiene sentido. Ese día entendí otra verdad incómoda: durante años había trabajado igual de duro, pero sin reconocimiento, sin voz, sin respeto. El problema nunca fue mi capacidad. Fue el lugar donde la puse. Una noche sonó el teléfono otra vez. Esta vez no era mi ex esposo. Era un número que reconocí. Soy yo, dijo la voz tranquila. Solo quería saber cómo iba. Sonreí sin darme cuenta. Estoy cosiendo, respondí. Y no solo telas. Estoy cosiendo pedazos míos. El anciano guardó silencio unos segundos. Eso es reconstruirse, dijo. No todos saben hacerlo. Gracias por aparecer ese día, le dije. Si no fuera por usted. No, me interrumpió con suavidad. Si no fuera por usted misma. Colgué con un nudo en la garganta. Esa noche soñé algo extraño. Me vi joven, sentada frente a una máquina de coser, pero con la espalda recta y la mirada firme. Me miraba a mí misma desde el futuro. Y la mujer mayor le decía a la joven: no te hagas pequeña para que otros se sientan grandes. Desperté con lágrimas. Y con paz. Un domingo, mi hija vino a comer. Me ayudó a servir la mesa. Me miró largo rato. Mamá, dijo. Te ves distinta. ¿Más vieja? Bromeé. Negó con la cabeza. Más libre. Esa palabra me acompañó toda la tarde. No supe más de mi ex esposo durante un tiempo. Y, curiosamente, cuando dejé de saber de él, dejé de pensarlo. El olvido no fue un acto de rencor. Fue un acto de sanación. Y aquí estoy ahora, contándote esta historia con calma, con la voz firme que antes no tenía. Porque si algo aprendí, y quiero dejarte esta pregunta para que la pienses, es esto. ¿Cuántas veces has confundido amor con aguante? Cuando en realidad merecías respeto desde el principio. A veces, la vida no te quita algo para castigarte.
te lo quita para devolverte a ti misma. Con el paso de los meses, empecé a notar algo que antes me habría parecido imposible, ya no necesitaba validar mis decisiones con nadie. Me despertaba, hacía mis cosas, trabajaba, descansaba. Y todo tenía un ritmo propio. Un ritmo que no dependía del humor de otro, ni de su aprobación. Un día, mientras ordenaba unos papeles antiguos, encontré el acta de matrimonio. La sostuve entre las manos largo rato. No sentí rabia, no sentí tristeza. Sentí gratitud. Por lo aprendido, no por lo perdido. La rompí despacio y la tiré a la basura. Ese gesto tan simple me hizo llorar más que el juicio. Porque ahí entendí que soltar no siempre es dramático. A veces es silencioso. Definitivo. Esa misma semana recibí una invitación inesperada. Una vecina me habló de un pequeño taller comunitario donde mujeres de mi edad compartían oficios, historias, apoyo. Dudé en ir. Siempre había sido reservada. Pero algo dentro de mí dijo, ve. Fui. Me senté al fondo al principio, escuchando historias distintas, pero heridas parecidas. Mujeres que habían vivido para otros, que habían callado demasiado tiempo. Y mientras las oía, sentí algo poderoso, no estaba sola. Nunca lo había estado. Solo no lo sabía. Cuando me tocó hablar, mi voz tembló al principio. Yo ayudé a un anciano en un autobús, empecé. Todas me miraron con atención. Y mientras contaba, mientras veía sus ojos humedecerse, entendí algo más, mi historia ya no me pertenecía solo a mí. Podía ser refugio para otras. Esa noche regresé a casa con el corazón lleno, cansada, sí. Pero acompañada. Antes de dormir, me miré en el espejo. Toqué mis canas. Mis arrugas. Y por primera vez no quise ocultarlas. Porque cada una era prueba de que sobreviví. Y aquí quiero detenerme un momento, para preguntarte algo desde lo más profundo. Si hoy tuvieras que mirarte sin miedo, sin culpa, sin excusas, ¿qué versión de ti verías reflejada? A veces, la vida no cambia cuando alguien se arrodilla frente a ti. Cambia cuando tú decides ponerte de pie. Y no volver a agacharte jamás. Hubo una mañana en especial que marcó algo definitivo en mí. No pasó nada extraordinario. No hubo visitas, ni llamadas, ni recuerdos dolorosos. Y justamente por eso fue tan reveladora. Me desperté antes de que sonara el despertador. El cuarto estaba en silencio. La luz del amanecer entraba suave, sin apuro. Me quedé acostada unos minutos, escuchando mi propia respiración. Y entonces lo sentí. Paz. No esa paz exagerada que prometen las películas, sino una paz sencilla. Real. La que llega cuando ya no estás en guerra contigo misma. Me levanté despacio y preparé café. Mientras lo hacía, recordé algo que el anciano me había dicho aquel día, casi al oído, cuando salíamos del juzgado. Cuando alguien te humilla, no lo hace porque sea fuerte, sino porque tiene miedo de perder su lugar. En ese momento comprendí que mi ex esposo nunca fue poderoso. Solo fue ruidoso. El verdadero poder siempre estuvo en la calma. Ese mismo día decidí hacer algo simbólico. Abrí el armario donde aún quedaban algunas de sus cosas olvidadas. No por descuido, quizás porque yo no había tenido prisa. Las tomé una por una. No con rabia. Con cierre. Las guardé en una caja y la llevé a una fundación cercana. No para castigar. Para liberar espacio. Cuando regresé, la casa se sentía distinta. Más ligera. Como si también ella hubiera estado esperando ese momento. Esa tarde, recibí un mensaje inesperado de una antigua conocida del trabajo de mi ex esposo. Quería pedirte perdón, decía. Yo vi cosas y callé. No respondí de inmediato. Me senté. Pensé. Y luego escribí solo una frase, gracias por decirlo ahora. Eso también sana. Porque aprendí algo importante, no todos piden perdón para volver. Algunos lo hacen porque necesitan soltar su propia carga. Al caer la noche, me senté en el sillón con una manta ligera. Afuera, el barrio estaba tranquilo. Cerré los ojos, y pensé en el autobús. En ese instante tan pequeño que cambió todo. En como un gesto sencillo abrió una puerta que yo no sabía que existía.
Y me hice una última pregunta, que hoy quiero dejarte a ti con el corazón abierto. ¿Y si el momento que cambie tu vida no llega envuelto en grandeza, sino escondido en un acto de bondad que casi pasas por alto? A veces, no es el que se arrodilla frente a ti quien transforma tu destino, sino la persona en la que te conviertes después de levantarte. Pasó casi un año desde aquel día en el autobús. Un año en el que aprendí a caminar sola sin sentirme incompleta. Un año en el que mi nombre volvió a tener peso propio, aunque nadie lo alabara en voz alta. Un año silencioso, pero lleno. Una tarde de lluvia, mientras cerraba la ventana del taller improvisado que había montado en casa, escuché el timbre. No esperaba a nadie. Me limpié las manos en el delantal y fui a abrir. Era un joven. Bien vestido, nervioso, con una carpeta bajo el brazo. La señora, dijo mi nombre completo, con respeto. Asentí, desconfiada. Vengo de parte del profesor, añadió. Mi corazón dio un pequeño salto. Hacía tiempo que no sabía nada de él. Pase, dije. El joven se sentó en la silla frente a la mesa. Sus manos temblaban ligeramente. El profesor me pidió que le entregara esto, dijo, extendiendo un sobre. Y que le dijera que nunca olvide quién fue usted ese día en el autobús. Abrí el sobre con cuidado. Dentro había una carta escrita a mano. Letra firme, pausada. Querida hija del camino. Hay personas que enseñan derecho con libros. Y personas que enseñan justicia con actos. Usted pertenece al segundo grupo. El mundo necesita más gente así, incluso cuando no se da cuenta. Siga caminando erguida. Ya no como esposa, ni como víctima, sino como mujer completa. Las lágrimas cayeron sin que pudiera evitarlas. El joven me observaba en silencio. ¿Está bien?, preguntó. Sí, respondí. Más de lo que imagina. Antes de irse, dudó un segundo. Si me permite decirlo, su historia se comenta mucho. No con su nombre. Con respeto. Cerré la puerta después de que se fue. Me quedé apoyada en ella, respirando hondo. No por orgullo. Por cierre. Esa noche, mientras doblaba telas, pensé en todo lo que había pasado. En cómo alguien tan poderoso decidió desaparecer del ruido para caminar entre la gente. En cómo alguien tan invisible como yo decidió dejar de esconderse. Y comprendí algo que ahora comparto contigo, desde este lugar de calma. No todos los finales vienen con aplausos. Algunos llegan con silencio. Y ese silencio es la mayor victoria. Si has llegado hasta aquí escuchando mi historia, dime algo, con sinceridad, ¿en qué momento de tu vida decidiste, o necesitas decidir, dejar de vivir agachado y empezar a caminar con la frente en alto? Porque créeme, cuando lo haces, el mundo, tarde o temprano, lo nota. No volví a saber nada más del profesor después de esa carta. Y, curiosamente, no lo sentí como una ausencia. Sentí que ya me había dicho todo lo que necesitaba escuchar. La vida siguió. No como antes. Mejor. El taller en casa empezó a crecer. Ya no cosía solo para vecinas. Llegaban pedidos de otros barrios. Incluso de gente que no conocía. Cuando alguien me preguntaba cómo había aprendido tanto, yo solo sonreía. No sabía cómo explicar que la necesidad también educa. Y la dignidad perfecciona. Un día, mientras ajustaba el dobladillo de un vestido, escuché a dos mujeres hablar afuera. No sabían que yo podía oírlas. Dicen que ella se quedó con la casa, susurró una. Sí, pero pobre. La dejaron sola, respondió la otra. Seguí cosiendo. No me defendí. No me dolió. Porque aprendí que la gente siempre habla desde lo que entiende. Y muchas veces no entiende la paz. Esa tarde, al mirarme las manos cansadas, me di cuenta de algo más. Ya no me preguntaba, ¿por qué me pasó esto? Ahora me preguntaba, ¿para qué me pasó? Y la respuesta era clara. Para aprender a elegir. Para aprender a decir no. Para aprender a verme. Mi hija vino a verme una noche. Se sentó conmigo en la cocina, como cuando era niña. Mamá, me dijo,
quiero que sepas algo. La miré. Cuando te vi enfrentarlo. Cuando te vi no bajar la cabeza. Entendí muchas cosas sobre mí. No respondí. La dejé continuar. Entendí que no quiero repetir historias, dijo. Que el amor no debería doler así. Tomé su mano. Eso es romper un ciclo, le dije. Y no todos tienen el valor de hacerlo. Sonrió con lágrimas en los ojos. Esa noche, al acostarme, pensé en todas las mujeres que, como yo, creen que ya es tarde para cambiar. Y ojalá pudiera decirles esto mirándolas a los ojos: nunca es tarde para empezar de nuevo. Tarde es quedarse donde ya no te respetan. Hoy vivo sin prisa. Sin miedo. Sin alguien diciéndome cuánto valgo. Y antes de terminar esta parte de mi historia, quiero dejarte una última reflexión para que la guardes contigo. Si mañana nadie te viera, si nadie te juzgara, si nadie te exigiera, ¿qué vida elegirías vivir? Tal vez esa es la vida que ya te está esperando. A veces pienso que la vida me dio una segunda oportunidad, no para empezar de cero, sino para empezar con verdad. No hubo grandes celebraciones, no hubo gente aplaudiendo mi nueva vida. Hubo días normales. Y justamente ahí estaba el milagro. Una mañana, mientras barría el patio, me detuve de repente. El sol me daba en la cara. Sentí el aire en los pulmones. Y me sorprendí sonriendo sin razón. Eso antes no me pasaba. Antes, incluso en los días buenos, siempre había una sombra. Una preocupación. Un miedo a molestar. A no estar a la altura. A que todo se rompiera si yo decía algo incorrecto. Ese miedo ya no estaba. Y cuando algo desaparece sin hacer ruido, es cuando sabes que de verdad se fue. Empecé a salir más. No para buscar nada, sino para estar. A veces me sentaba en la plaza a ver pasar a la gente. Parejas jóvenes discutiendo por tonterías. Mujeres de mi edad cargando bolsas, cansadas, calladas. Me veía reflejada en ellas. Y deseaba que alguna vez alguien les dijera que aún están a tiempo. Una tarde, en esa misma plaza, vi a un anciano intentar subir al autobús. Nadie se movía. Todos miraban el teléfono. Mi corazón dio un salto. Me levanté sin pensarlo. Lo ayudé. Sonrió. Me dio las gracias. Y en ese instante entendí algo que me estremeció: el ciclo estaba completo. No ayudé esperando nada. Ayudé porque ahora sabía quién era yo. Volví a casa con una sensación profunda de coherencia. Como si todo, incluso el dolor, hubiera tenido un sentido. Esa noche escribí en una libreta algo que quiero compartir contigo ahora, tal como lo escribí, sin adornos. No me salvó que alguien poderoso me defendiera. Me salvó descubrir que yo también tenía poder. Cerré la libreta. Apagué la luz. Me acosté tranquila. Y mientras el sueño llegaba, pensé en ti, que estás escuchando mi historia hasta aquí. Quizás con preguntas. Quizás con heridas abiertas. Quizás creyendo que ya es tarde. Por eso quiero dejarte esta última pregunta, desde una mujer que aprendió tarde. Pero aprendió bien. Si hoy la vida te pusiera frente a tu propio reflejo, sin títulos, sin excusas, sin miedo, ¿te reconocerías? Porque cuando lo haces, ya nadie puede volver a arrodillarte. Hoy, cuando cuento esta historia, lo hago sin rencor. Eso fue lo último que aprendí a soltar. Han pasado varios años desde aquel día en el autobús. Ya tengo más canas. Más arrugas. Hoy, curiosamente, más calma. La vida no se volvió perfecta. Hubo días difíciles, cuentas apretadas, momentos de soledad. Pero nunca más volví a sentirme invisible. Eso cambia todo. A veces me preguntan si volví a enamorarme. Siempre sonrío antes de responder. Me enamoré de mi vida, digo. Y eso ya es bastante. No lo digo por orgullo. Lo digo porque entendí algo profundo: cuando una mujer aprende a estar en paz consigo misma, deja de mendigar amor. Y quien no mendiga, elige. Mi hija hoy es una mujer fuerte. Independiente. Cuando la veo tomar decisiones, cuando la escucho decir esto no lo permito, sé que algo bueno nació de todo aquello. No fue el dolor. Fue el aprendizaje.
De mi ex esposo supe poco con el tiempo. Alguien me dijo que se fue a otra ciudad. Que empezó de nuevo. No sentí nada especial al escucharlo. Ni alegría. Ni tristeza. Solo distancia. Porque hay personas que ya cumplieron su papel en tu historia. A veces, cuando subo a un autobús y veo a alguien dudando si ayudar a otro, me dan ganas de decirle, hazlo. No sabes a quién puedes cambiarle la vida. O la tuya. Yo ayudé a un anciano una mañana cualquiera. No sabía quién era. No sabía qué traía consigo. Solo vi a un ser humano necesitando una mano. Y ese gesto, tan pequeño, terminó poniéndome frente a un espejo que no pude volver a ignorar. Por eso, si has llegado hasta aquí escuchándome, quiero hablarte directo, sin dramatismos, como una mujer que ya vivió lo suficiente para decirlo con verdad. No esperes a que alguien se arrodille para sentir que vales. No esperes a que el que te humilló caiga para levantar la cabeza. No esperes a perderlo todo para encontrarte. A veces, el destino no cambia cuando otros caen. Cambia cuando tú decides levantarte. Y ahora te dejo esta última pregunta, no para que me respondas a mí, sino para que te la digas en silencio, con honestidad. Si hoy la vida te pusiera frente a una decisión que te exige elegir entre seguir aguantando o empezar a respetarte, ¿qué elegirías? Yo ya elegí. Y créeme, nunca fue tarde. Si algo aprendí con los años es que las historias no terminan cuando se cierran las puertas más ruidosas, sino cuando dejamos de mirar atrás esperando que alguien nos llame de nuevo. Hoy vivo despacio. Con intención. Con respeto hacia mí misma. Ya no mido mis días por lo que hago para otros, sino por cómo me siento conmigo. Hay mañanas tranquilas, tardes ocupadas, noches silenciosas. No todas son fáciles. Pero todas son mías. A veces, cuando estoy sola, recuerdo aquella mañana en el autobús. El calor, el ruido, el empujón de la gente, el anciano a punto de caer. Pienso en lo sencillo que fue ese gesto. En lo poco que costó. Y en lo inmenso que resultó. La vida no me dio riquezas. No me dio una historia perfecta. Me dio algo mejor, conciencia. Conciencia de mi valor. Conciencia de mis límites. Conciencia de que la dignidad no se negocia. Si algo quiero que quede de esta confesión, es esto: no subestimes quién eres cuando actúas con bondad. No sabes a qué puertas te acerca. No sabes qué verdades despierta. Yo ayudé a un anciano en un autobús. Y ese día, sin saberlo, empecé a ayudarme a mí misma. Ahora, dime tú. Con el corazón en la mano. ¿A quién ayudarías hoy si no tuvieras miedo? ¿Y qué parte de ti podría salvarse en el intento? Gracias por escucharme. Aún después de contar todo esto, hubo algo que tardé en comprender. Y fue una de las revelaciones más incómodas de mi vida. No extrañaba a mi esposo. Extrañaba a la mujer que fui antes de aprender a callar. Ese pensamiento me golpeó una madrugada, sin aviso. Estaba sentada en la cocina, con una taza de café frío entre las manos, cuando de pronto recordé cómo hablaba yo antes. Cómo opinaba sin pedir permiso. Cómo reía sin medir el volumen. ¿En qué momento me volví pequeña? Ese recuerdo abrió otro. Uno que había enterrado muy hondo. La primera vez que mi esposo me dijo no hagas un escándalo, no fue gritando. Fue sonriendo. En una reunión. Delante de otros. Yo sonreí también. Y ahí empezó todo. Ese fue el verdadero inicio del final. No el divorcio. No el juicio. Ese silencio. Me levanté de la mesa con un nudo en el pecho. Caminé hasta el espejo del pasillo, y me miré fijamente. No con reproche. Con curiosidad. ¿Dónde te dejé? Me pregunté en voz baja. Y algo dentro respondió, aquí. Esperando. Ese día decidí hacer algo distinto. Llamé a mi hija, y le pedí que viniera a comer. Cuando llegó, notó enseguida que yo estaba distinta. ¿Qué pasa, mamá? Preguntó. Quiero contarte algo, le dije. Algo que nunca te dije. Nos sentamos frente a frente. Le hablé de mis miedos. De mis silencios. De cómo confundí amor con aguante. Ella me escuchó sin interrumpir. Sus ojos se llenaron de lágrimas.
Gracias por decirme esto, susurró. Ahora entiendo muchas cosas. Incluso de mí. Ese fue otro reenganche silencioso. Sanar también es hablar a tiempo para que otros no repitan tu historia. Esa noche, antes de dormir, pensé en el profesor. En su calma. En su forma de mirar sin juzgar. En cómo nunca me dijo qué hacer, pero me recordó quién era. Y me di cuenta de algo esencial. Él no me defendió del mundo. Me devolvió a mí misma. Días después, recibí un mensaje breve de él. Solo una frase. Recuerde, la dignidad no se pide. Se ejerce. Lo leí varias veces. Y cada vez significaba algo distinto. Hoy, cuando miro atrás, ya no siento rabia. Pero tampoco nostalgia. Siento claridad. Y la claridad, aunque a veces duele, libera. Por eso quiero dejarte esta reflexión, antes de continuar con lo que vino después, porque aún no todo estaba dicho. ¿Cuántas veces has aceptado el silencio para mantener la paz? Sin darte cuenta de que estabas firmando tu propia ausencia. Yo lo hice durante años. Y sobreviví. Pero vivir. Eso empezó el día que dejé de callar. Después de esa conversación con mi hija, algo se acomodó dentro de mí. No fue inmediato. No fue mágico. Pero fue real. Empecé a notar detalles que antes me pasaban desapercibidos. Cómo me sentaba. Cómo pedía las cosas. Cómo me disculpaba incluso cuando no hacía nada mal. Era como si hubiera vivido años caminando de puntillas para no molestar. Y recién ahora sintiera el suelo bajo los pies. Un día, mientras esperaba el autobús, me descubrí observando a la gente con otros ojos. Vi a una mujer de mi edad bajando la mirada mientras su esposo le hablaba con desdén. Vi a un joven interrumpiendo a su madre sin dejarla terminar una frase. Vi gestos pequeños, pero conocidos. Y ahí vino otro golpe de conciencia. Yo había normalizado cosas que nunca debieron ser normales. Subí al autobús y me senté junto a la ventana. El traqueteo del motor me llevó de nuevo a aquel día. Al anciano. Al bastón. A su mano firme. Y me pregunté algo que nunca me había permitido preguntar. ¿Qué habría pasado si yo no me hubiera levantado ese día? La respuesta me estremeció. Nada habría cambiado. Y eso era lo más peligroso. A veces no es el dolor lo que nos despierta. Es la posibilidad de quedarnos igual para siempre. Al bajar del autobús, pasé frente a una tienda donde vendían telas. Me detuve. Entré. Toqué los rollos de colores. Elegí uno sin pensarlo demasiado. Azul profundo. Fuerte. Lo llevé a casa. Esa noche cosí hasta tarde. No por trabajo. Por mí. Cuando terminé, tenía un vestido sencillo. No perfecto. Pero mío. Me lo probé frente al espejo. No para verme bonita. Para verme entera. Y entonces ocurrió algo inesperado. Sonreí. Una sonrisa tranquila. Sin permiso. Sin culpa. Días después, en el taller comunitario, una mujer se me acercó. Tenía mi edad. La mirada cansada. ¿Cómo hiciste para irte?, me preguntó en voz baja. Yo no sé por dónde empezar. La miré. Vi en ella a la mujer que fui. No empecé yéndome, le respondí. Empecé escuchándome. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ahí entendí otra verdad profunda: cuando una mujer se levanta, no lo hace sola. Abre camino. Esa noche volví a casa con el corazón inquieto. Me senté en la cama, y pensé en todo lo que aún no había contado. En todo lo que todavía dolía un poco. Porque sanar no es olvidar. Es recordar sin romperse. Y quiero preguntarte algo ahora, con total honestidad, antes de seguir. ¿Qué parte de ti sigue esperando permiso para vivir? ¿Cuando nadie más tiene derecho a dártelo? Yo esperé demasiado. Pero cuando dejé de hacerlo, la vida, por fin, empezó a responder. Hubo un momento, meses después, en el que creí que ya nada más podía sorprenderme. Pensé que lo había entendido todo. Que el dolor ya había enseñado su última lección. Me equivoqué. Fue una tarde común. Estaba cerrando el taller cuando sonó mi teléfono. Un número que no reconocía. Dudé en contestar. Algo dentro de mí se tensó, como una vieja alarma que aún no se desactiva del todo. Bueno.
respondí. Del otro lado, una voz femenina, joven, nerviosa. ¿Usted es la ex esposa de Gabriel? Mi pecho se cerró de golpe. El pasado, otra vez, tocando la puerta. Sí, dije con calma. ¿Quién habla? Hubo un silencio breve. Luego, un suspiro. No sé si deba llamarla. Pero necesitaba hacerlo. Esperé. Soy su nueva pareja. O al menos lo era. Sentí un escalofrío. No de celos. De intuición. ¿Está bien? Pregunté. La pregunta salió sola. Y eso me sorprendió. No, respondió. Y creo que usted lo sabe mejor que nadie. Ahí vino el reenganche más inesperado de todos. La escuché durante varios minutos. No la interrumpí. Me habló de promesas, de control disfrazado de amor, de silencios que empezaban a doler. De cómo él siempre tenía la razón. De cómo ella se sentía cada vez más pequeña. Era como escuchar mi propia historia. En otra voz. No la llamo para culparla, dijo. La llamo porque necesito saber si de verdad se puede salir. Cerré los ojos. Sí, respondí con firmeza. Se puede. Pero no es fácil. Y empieza cuando decides creerle a esa incomodidad que ya sientes. Lloró. Yo también. No por él. Por nosotras. Colgué con el corazón acelerado. Me senté en silencio. Algo se acomodaba de nuevo dentro de mí. Ese día entendí que mi historia no había terminado con el divorcio. Había empezado a convertirse en algo más grande. En un espejo para otras. En una advertencia suave, pero firme. Esa noche casi no dormí. Pensé en cuántas mujeres viven esperando una señal externa para irse. Un golpe. Un engaño. Algo grave. Cuando en realidad, el primer aviso siempre es interno. Al amanecer, me levanté y escribí una frase en un papel que pegué junto a la máquina de coser. Si duele, no es amor. Si te apaga, no es hogar. Desde entonces, cada vez que alguien cruza la puerta de mi taller con la mirada baja, recuerdo esa llamada. Y recuerdo algo esencial: sanar también es atreverse a ser referencia, aunque eso incomode a quienes preferían que siguieras callada. Y ahora quiero dejarte esta pregunta, sincera, sin adornos: si hoy alguien te llamara pidiéndote ayuda para salir de una vida que la está apagando, ¿qué le dirías? Tal vez, en esa respuesta, esté la verdad que tú también necesitas escuchar. Esa llamada me dejó inquieta durante días. No por miedo, sino por responsabilidad. Me di cuenta de algo que nunca había considerado: cuando sobrevives a algo así, no solo te salvas tú. Te conviertes, sin quererlo, en un punto de referencia. Y eso pesa. Pesa porque te obliga a ser honesta, incluso cuando ya no duele tanto. Durante una semana no dejé de pensar en esa joven. En su voz temblorosa. En la forma en que dijo: creo que usted lo sabe mejor que nadie. Tenía razón. Lo sabía. Un martes por la tarde, mientras cosía en silencio, alguien volvió a tocar la puerta del taller. Levanté la vista esperando a una clienta más, pero no era así. Era ella. La reconocí de inmediato, aunque nunca la había visto antes. Hay miradas que no necesitan presentación. Entró despacio, como si temiera ocupar espacio. Gracias por recibirme, dijo. No sabía a dónde ir. La invité a sentarse. Le ofrecí agua. Noté sus manos inquietas, el modo en que pedía permiso con los ojos incluso para respirar. Otro reenganche interno me atravesó. Yo fui esa mujer. No tienes que explicarte, le dije. Ya estás aquí. Y esa frase la quebró. Lloró. Lloró como yo no lloré durante años porque no me lo permití. No intenté consolarla con frases vacías. Solo estuve. A veces, eso es lo único que sana. Tengo miedo, confesó. Él dice que sin él no soy nada. Sentí un escalofrío. Eso mismo me dijo a mí, respondí. Y era mentira entonces. Y lo es ahora. Me miró como si acabara de abrirse una ventana. ¿Y cómo supo que no era verdad?, preguntó. Pensé un momento. Porque seguía respirando, dije. ¿Y quién respira? Aún puede elegir.
Hablamos largo rato. No le dije qué hacer. No tomé decisiones por ella. Solo le devolví algo que a mí me costó años recuperar, confianza en su propia percepción. Cuando se fue, el taller quedó en silencio. Me apoyé en la mesa y cerré los ojos. Sentí cansancio, sí. Pero también algo parecido al sentido. Ese día entendí que mi historia ya no era solo mía. Y eso me dio miedo. Pero también propósito. Esa noche, antes de dormir, pensé en ti otra vez, en quien escucha, en quien quizás se reconoce en estas palabras. Y quiero preguntarte algo, con la misma honestidad con la que me lo pregunté yo. ¿Qué harías si te dieras cuenta de que tu experiencia, incluso la más dolorosa, podría ser la llave para que otra persona se salve? A veces, la vida no te rompe para destruirte. Te rompe para que aprendas a sostener a otros sin perderte a ti misma. Después de que ella se fue, me quedé mucho tiempo sentada, mirando el hilo aún enhebrado en la aguja. No cosí más ese día. Algo había cambiado otra vez. No en mi vida exterior, sino en la forma en que entendía mi propio pasado. Durante años pensé que todo aquello, el matrimonio, la humillación, el juicio, había sido una desgracia. Algo que simplemente me pasó. Pero esa tarde, con el taller en silencio y el eco de la voz de esa joven aún flotando en el aire, comprendí algo distinto. Mi historia tenía una continuidad que yo no había visto. No era solo el relato de una mujer que fue menospreciada. Era el relato de una mujer que aprendió a nombrar lo que duele. Y a no normalizarlo. Esa noche, me costó dormir. No por angustia, sino por una pregunta insistente que no dejaba de repetirse. ¿Cuántas personas viven atrapadas porque nadie les dijo, a tiempo, que no estaban exagerando? A la mañana siguiente, mientras preparaba café, escuché una noticia en la radio. Hablaban de cifras, de mujeres mayores que vuelven a empezar solas, de divorcios tardíos, de silencios largos. Apagué la radio. No necesitaba números. Ya conocía los rostros. Ese día decidí abrir el taller una hora más tarde. Caminé hasta la plaza, y me senté en la misma banca donde meses atrás había observado a otras mujeres con cansancio en los ojos. Esta vez, las miré distinto. Ya no con pena. Con reconocimiento. Una de ellas se sentó a mi lado. No nos conocíamos. Compartimos el silencio unos minutos. A veces me canso de todo, dijo de repente, sin mirarme. No me sorprendió. Yo también me cansé, respondí. Y fue ahí cuando empecé a cambiar. Me miró. No preguntó más. Pero en sus ojos vi algo moverse. Otro pequeño reenganche de la vida. Discreto. Silencioso. Al volver a casa, encontré un mensaje en el teléfono. Era mi hija. Mamá, hoy en el trabajo defendí una idea aunque nadie estaba de acuerdo. Antes no me habría atrevido. Gracias. Leí ese mensaje varias veces. Y lloré. Porque entendí que algunas batallas no se ganan en los juzgados, sino en lo que dejamos sembrado en otros. Esa noche escribí en mi libreta algo que quiero compartirte tal como salió de mí. No puedo cambiar lo que viví, pero puedo decidir qué hago con eso. Y hoy elijo que sirva. Si has llegado hasta aquí, quizás estés pensando que esta historia habla de otros. De una mujer. De un matrimonio. De un anciano en un autobús. Pero déjame decirte algo con suavidad y verdad. Esta historia también habla de ti. Si alguna vez dudaste de tu propia voz. Y antes de continuar, quiero dejarte esta pregunta, sin prisa, para que la sientas. ¿Qué parte de tu historia podría transformarse en fuerza si dejaras de verla solo como herida? Yo tardé muchos años en descubrirlo. Pero cuando lo hice, ya no hubo vuelta atrás. Con el tiempo, empecé a notar algo que me inquietó al principio. La gente ya no venía a mi taller solo por ropa. Venían a hablar. Al principio eran frases sueltas, casi disculpas. Solo quería desahogarme un poco. Usted parece alguien que escucha. Y yo escuchaba. Sin consejos rápidos. Sin juicios. Porque aprendí que cuando alguien habla desde el cansancio, no necesita soluciones. Necesita permiso para sentirse. Un jueves por la tarde, mientras arreglaba un pantalón,
Una mujer mayor que yo se sentó frente a mí. Sus manos estaban hinchadas. Sus ojos, apagados. Mi esposo murió hace 2 años, dijo de pronto. Y ahora mis hijos creen que pueden decidir por mí. Ese fue otro reenganche inesperado. El control no siempre viene de una pareja. A veces cambia de rostro. La escuché. Me habló de cómo le quitaban las llaves, de cómo le decían es por tu bien, de cómo empezó a dudar incluso de ir al mercado sola. ¿Sabe qué es lo peor?, preguntó. Que a veces pienso que quizá tengan razón. Sentí un nudo en el pecho. Cuando te hacen dudar de ti misma el tiempo suficiente, le dije, cualquiera puede empezar a parecer dueño de tu vida. Me miró con sorpresa. ¿Y cómo se vuelve una a confiar?, preguntó. Pensé en el autobús. En el bastón. En la mano que extendí sin pensar. Con actos pequeños, respondí. Decidiendo cosas simples por ti. Y respetando esas decisiones. Asintió lentamente. Como si algo se acomodara. Cuando se fue, me quedé pensando en cuántas veces el mundo nos empuja a una esquina por la edad, por el género, por el silencio. Y cómo, poco a poco, empezamos a creer que ese rincón es nuestro lugar. Esa noche, al cerrar el taller, sentí un cansancio distinto. No físico. Emocional. Porque sostener historias ajenas también pesa. Y ahí apareció otra pregunta incómoda. ¿Hasta dónde puedo acompañar sin perderme? Me di cuenta de que ayudar no significa salvar. Significa caminar un tramo. Y luego soltar. Al llegar a casa, encontré un mensaje del profesor. Breve. Como siempre. Recuerde cuidarse. Incluso la justicia necesita descanso. Sonreí. Era cierto. Apagué el teléfono y me senté en silencio. Pensé en la mujer del taller. En la joven que llamó. En mí misma hace años. Todas unidas por el mismo hilo invisible. Y quiero preguntarte algo ahora, con calma, como quien deja una taza caliente sobre la mesa. ¿A quién has estado escuchando tanto? ¿Que dejaste de escucharte a ti? Porque ayudar es un acto hermoso, pero no debe costarte tu voz. Yo lo aprendí tarde. Pero a tiempo. Hubo un momento en el que entendí que también tenía que poner límites a la forma en que los demás entraban en mi vida. No por egoísmo. Por respeto. Esa comprensión llegó una tarde cualquiera, cuando cerré el taller antes de lo habitual. Me dolía la cabeza. No por trabajo físico, sino por la carga invisible de tantas historias que se me habían ido pegando al alma. Me senté en el sillón con una manta ligera y me quedé mirando el techo. Y ahí apareció un pensamiento claro, casi incómodo. No todo dolor ajeno me corresponde. Ese pensamiento me hizo sentir culpa al principio. Como si al protegerme estuviera fallando a alguien. Pero luego recordé algo fundamental, yo también fui la mujer que nadie protegió a tiempo. Y aún así tuve que aprender a hacerlo sola. Esa noche soñé con el autobús otra vez. Pero esta vez no estaba llena. Iba casi vacío. El anciano estaba sentado al fondo, mirándome en silencio. No decía nada. Solo asentía, como aprobando algo que yo todavía no terminaba de aceptar. Al despertar, lo entendí. Ayudar no es desaparecer. Acompañar no es sacrificarse. Ese día, cuando una clienta empezó a contarme su historia con el mismo tono de urgencia de otras veces, la escuché. Pero no me quedé atrapada. Puedo escucharla, le dije. Pero no puedo vivir esto por usted. Me miró sorprendida. Luego asintió. Eso es justo lo que necesitaba oír, respondió. Otro pequeño reenganche. Otro ajuste interno. Con el paso de los meses, mi vida se volvió más sencilla. Más clara. El taller funcionaba. Mi relación con mi hija era honesta. Mis días tenían un inicio, y un final que no dependían del humor de nadie más. Y entonces ocurrió algo curioso. Dejé de hablar del pasado como una herida abierta. Empecé a hablar de él como una lección aprendida. Una tarde, mientras ordenaba fotografías viejas, encontré una mía de joven. Sonreía. No para la cámara. Para la vida. Me quedé mirándola largo rato. No te fallé,
Le dije en voz baja. Solo tardé. Guardé la foto con cuidado. Hoy, cuando alguien me pregunta qué fue lo que realmente cambió mi destino, no hablo del juicio, no hablo del profesor. No hablo de mi ex esposo arrodillado. Hablo de ese instante en el autobús en el que no miré para otro lado. Porque ese gesto no solo sostuvo a un anciano. Me sostuvo a mí. Y antes de cerrar esta parte de mi historia, quiero dejarte una pregunta suave, sin presión, para que la lleves contigo. ¿Qué parte de tu vida estás sosteniendo por costumbre? ¿Cuándo tal vez ya es momento de soltarla? A veces, crecer no es hacer más. Es aprender cuándo parar. Con el tiempo, aprendí a reconocer cuando algo dentro de mí se tensaba. Antes ignoraba esa señal. Ahora no. Esa conciencia me salvó una mañana en particular. Estaba en el taller cuando recibí un mensaje inesperado. No era una clienta. No era mi hija. Era un número que no veía desde hacía mucho. Mi ex esposo. No abrí el mensaje de inmediato. Dejé el teléfono boca abajo, y seguí cosiendo. El sonido de la máquina me ayudó a pensar. Ahí apareció otro recuerdo, nítido. La ansiedad que antes me provocaba solo ver su nombre. Esa sensación de urgencia, de deber responder, de justificarme. Ya no estaba. Tomé el teléfono y leí el mensaje sin prisa. Solo quería saber si estás bien. Nada más. Respiré hondo. Y en ese instante supe que la verdadera prueba no era responderle, sino decidir desde dónde hacerlo. No contesté. No por castigo. Por coherencia. Ese silencio fue otro reenganche interno, uno definitivo. Cuando ya no necesitas explicar tus límites, es porque por fin los respetas tú. Esa tarde, mientras cerraba el taller, pensé en cuántas veces confundí cierre con confrontación. Creí que cerrar una historia requería palabras finales, acuerdos, explicaciones. No siempre. A veces cerrar es no volver a entrar. Al llegar a casa, me encontré con mi hija sentada en la mesa, revisando unos papeles. Mamá, dijo, me ofrecieron un ascenso. La abracé fuerte. Sentí orgullo. Pero también sentí algo más profundo, continuidad. Lo acepté, añadió. Y puse mis condiciones. Sonreí. Ahí estaba la semilla. Cenamos juntas. Hablamos de cosas simples. Reímos. Y mientras la escuchaba, entendí algo que me llenó de calma. No todas las victorias se celebran con ruido. Algunas se reconocen en los detalles. Esa noche, antes de dormir, abrí la libreta donde escribía de vez en cuando. No para desahogarme. Para ordenar. Escribí una sola frase: ya no necesito que nadie caiga para sentirme de pie. Cerré la libreta. Apagué la luz. Y ahora, mientras te cuento esto, quiero dejarte una pregunta que no busca respuesta inmediata, solo honestidad. ¿Qué mensaje sigues esperando? ¿Cuándo tal vez la paz está en no recibirlo nunca? Yo esperé muchos años. Y cuando dejé de hacerlo, empecé a vivir. Después de ese mensaje que no respondí, algo terminó de acomodarse dentro de mí. No fue un portazo. No fue una decisión dramática. Fue una certeza silenciosa. Me di cuenta de que ya no reaccionaba desde la herida, sino desde la experiencia. Y eso cambia todo. Los días siguieron pasando con una calma que antes me habría parecido sospechosa. Me levantaba temprano, abría el taller, cosía, escuchaba música baja. A veces, simplemente me sentaba a tomar café mirando la calle. Ya no sentía culpa por no estar haciendo algo productivo todo el tiempo. Descansar también era un acto de dignidad. Una mañana, mientras acomodaba telas, entró una mujer que no conocía. No traía prenda para arreglar. Traía una mirada inquieta. ¿Usted es la señora que ayuda a la gente a aclararse?, preguntó con timidez. Esa frase me sacudió por dentro. No ayudo a nadie a decidir, respondí con suavidad. Solo escucho. Sonrió, aliviada. Eso es justo lo que necesito. Se sentó y empezó a hablar. No de golpes ni de traiciones evidentes. Habló de comentarios constantes, de bromas que dolían, de sentirse siempre demasiado o insuficiente. Mientras la escuchaba,
Otro reenganche apareció con fuerza: el daño más profundo no siempre grita. A veces susurra todos los días. Cuando se fue, me quedé pensando largo rato. No en ella, en mí, en cuántas veces me convencí de que exageraba, de que debía agradecer, de que no era para tanto. Y ahí entendí algo clave: nadie puede quitarte la voz de golpe. Te la quitan de a poco. Hasta que un día ya no la buscas. Esa tarde, salí a caminar sin rumbo. Necesitaba aire. Pasé por la parada del autobús donde todo había empezado. Me detuve. Observé a la gente subir y bajar con prisa, sin mirarse. Por un instante, el recuerdo fue tan vívido que sentí un nudo en la garganta. El bastón. El empujón. Mi mano extendiéndose sin pensar. Y pensé, si no hubiera hecho eso, ¿dónde estaría hoy? La respuesta fue clara. En el mismo lugar de siempre. Volví a casa con el corazón lleno, y cansado a la vez. Esa mezcla rara que aparece cuando sabes que ya no puedes deshacer lo aprendido. Esa noche soñé algo distinto. No con el pasado. Soñé con el futuro. Me vi vieja, muy vieja, sentada en una silla junto a una ventana. Y esa versión de mí me miraba con serenidad, como diciendo, gracias por no rendirte cuando aún había tiempo. Desperté con lágrimas suaves. De esas que no duelen. Y quiero dejarte ahora una pregunta que nace desde ahí, desde una mujer que ya no se engaña. ¿Qué gesto pequeño estás evitando hoy? Aunque sabes que podría cambiarte la vida mañana. Yo estuve a punto de no levantarme ese día en el autobús. Y habría sido más cómodo quedarme sentada. Pero a veces, la incomodidad es la puerta. Con los días entendí algo que nunca me enseñaron. La paz no es ausencia de problemas, es presencia de límites. Antes, cuando algo me incomodaba, buscaba justificarlo. Ahora, cuando algo no encaja, lo reconozco. Y eso me ahorra años de desgaste. Una tarde, mientras cerraba el taller, vi a una mujer discutiendo con su esposo en la calle. No gritaban. No había escándalo. Pero él hablaba. Y ella se hacía pequeña. Bajaba la mirada. Asentía rápido. Yo conocía ese lenguaje. Lo había hablado durante demasiado tiempo. Sentí el impulso de intervenir. De decir algo. Pero me detuve. Otro reenganche interno apareció: no todas las batallas son mías. Ayudar no siempre es actuar. A veces es no volver a normalizar lo que ya aprendiste a ver. Esa noche, mientras preparaba la cena, pensé en lo distinto que era ahora mi diálogo interno. Antes me preguntaba, ¿qué hice mal? Hoy me pregunto, ¿esto me hace bien? Y la diferencia entre esas dos preguntas es la diferencia entre sobrevivir y vivir. Mi hija me llamó más tarde. Mamá, dijo, hoy defendí a una compañera en el trabajo. Nadie más lo hizo. Sentí un nudo en la garganta. ¿Y cómo te sentiste? Pregunté. Con miedo. Pero correcta. Sonreí. Ese miedo ya no paraliza. Acompaña. Después de colgar, me senté en silencio. Pensé en cuántas generaciones de mujeres aprendimos a callar para no incomodar. Y cómo, poco a poco, ese aprendizaje empieza a romperse. Antes de dormir, abrí la ventana. El aire fresco entró despacio. Me apoyé en el marco y miré el cielo oscuro, tranquilo. No pedí nada. No reclamé nada. Solo agradecí estar despierta. Y ahora quiero dejarte esta pregunta, suave pero honesta, como quien la deja sobre la mesa y se va: ¿qué verdad estás sosteniendo en silencio? ¿Solo para no incomodar a otros? Porque créeme, incomodarte a ti misma todos los días es un precio demasiado alto. Yo lo pagué durante años. Y no pienso volver a hacerlo. Hubo un último giro que no esperaba. No vino del pasado. Vino del presente. Una mañana, mientras abría el taller, encontré un sobre en la puerta. No tenía remitente. Dentro había una hoja doblada con cuidado. Reconocí la letra de inmediato, aunque hacía años que no la veía. Era de mi ex esposo. No la abrí enseguida. La sostuve unos segundos, sintiendo el peso simbólico de algo que ya no debía doler. Pero aún podía remover. Finalmente la leí. No pedía volver. No reclamaba nada. Solo decía:
Perdí mucho más de lo que creí ese día. No por el juicio. Por no haber sabido verte. No te escribo para que respondas. Solo para que sepas que entendí tarde. Pero entendí. Doblé la carta con calma. No sentí rabia. Tampoco alivio. Sentí algo más extraño y más profundo, cierre verdadero. Ese fue el reenganche final con el pasado. No para reabrirlo. Para despedirlo sin ruido. Guardé la carta en una caja donde conservo cosas que ya no duelen, pero que no necesito borrar. Porque olvidar no siempre es sanar. A veces sanar es recordar sin temblar. Ese día trabajé poco. Me senté frente a la máquina de coser sin encenderla. Pensé en todo el camino recorrido desde aquel autobús. En cómo una decisión mínima cambió la dirección completa de mi vida. En cómo ayudar a otro me obligó a dejar de abandonarme. Y ahí llegó una comprensión definitiva: yo no fui salvada. Yo desperté. Nadie vino a rescatarme. Me di permiso. Por la tarde, mi hija pasó a verme. Se sentó frente a mí y me miró en silencio. Mamá, dijo, estoy pensando en mudarme sola. Sonreí. Eso es crecer, respondí. Aunque de miedo. Me da, admitió. Pero ya no quiero vivir a medias. La abracé. Sentí orgullo, pero también humildad. Porque entendí que las decisiones valientes no se heredan con palabras, sino con ejemplo. Esa noche, antes de dormir, abrí la ventana como suelo hacerlo. Miré la calle tranquila. Pensé en todas las versiones de mí que existieron para llegar hasta aquí. La mujer que aguantó. La que dudó. La que tuvo miedo. La que ayudó a un anciano sin saber por qué. Todas vivían en mí. Y todas, finalmente, estaban en paz. Y quiero dejarte ahora una pregunta que no es fácil, pero sí necesaria, antes del final de esta historia. Si hoy alguien te pidiera perdón por haberte roto, ¿lo necesitaría realmente para seguir adelante? Yo creí que sí durante años. Hasta que entendí que la libertad empieza cuando ya no esperas nada del lugar donde te lastimaron. Hoy, cuando miro mi vida desde la calma, entiendo que todo lo que pasó tenía un sentido que no pude ver en su momento. No fue justicia divina cayendo del cielo. No fue suerte. Fue conciencia despertando. Sigo viviendo en la misma casa. No es grande. No es perfecta. Pero cada rincón me pertenece. No porque lo diga un papel, sino porque ya no me escondo dentro de ella. Cocino lo que quiero. Duermo cuando quiero. Hablo cuando quiero. Y, sobre todo, callo solo cuando así lo decido. A veces, cuando salgo temprano y tomo el autobús, observo a la gente con atención. Veo prisa. Veo cansancio. Veo miradas que piden ayuda sin decirlo. No siempre intervengo. No siempre puedo. Pero ya no miro hacia otro lado por miedo. Y eso, para mí, es suficiente. Hace poco volví a ver a un anciano subir con dificultad. No era él. No llevaba bastón. No tenía esa mirada firme. Pero me levanté igual. Lo ayudé. Sonrió. Me dio las gracias, y siguió su camino. Yo también seguí el mío. Porque entendí algo que quiero dejarte como última verdad, sin adornos, sin dramatismo. La vida no cambia cuando alguien poderoso te defiende. Cambia cuando tú decides no traicionarte más. Ayudé a un anciano en un autobús. Y ese día no solo sostuve un cuerpo que casi caía. Sostuve mi dignidad, que llevaba años tambaleándose. Mi esposo, soberbio, se arrodilló al verlo. Sí. Pero eso ya no es lo más importante. Lo importante es que yo nunca más me arrodillé ante nadie. Si has llegado hasta aquí escuchando mi historia, te agradezco el tiempo y el silencio. Y antes de despedirme, quiero dejarte una última pregunta, de esas que no se responden rápido, de esas que acompañan. ¿Qué parte de ti estás lista, o listo, para levantar hoy? Aunque nadie más esté mirando. Si quieres, cuéntamelo en los comentarios. A veces, compartirlo es el primer paso. Yo ya di el mío. Y créeme, nunca fue demasiado tarde.